Bien, entonces continuamos con esta parte, ¿ya? ¿Qué es el papel del cortisol en la inflamación? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el cortisol? Dice que algunos tipos de estrés desencadenan la formación de cortisol, ¿ya? O desencadenan la liberación del cortisol. Recuerden que el cortisol, ¿quiénes lo transportaban? La transcortina. ¿Qué más? La albúmina. Y estas eran reservas de colesterol, ¿ok? Estas funcionaban como reservas de colesterol. O sea, cuando hay necesidad de cortisol, que hablo colesterol, de cortisol, cuando hay necesidad, estas son las fuentes de donde el cortisol va a salir. Obviamente que cuando se gasta el cortisol libre, ¿ya? El cortisol libre es el que está disponible y luego se gasta de la transcortina y de la albúmina, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas patologías, por así decirlo, o esos estados de estrés que pueden producir liberación de cortisol? No solamente porque la persona se estrese y ya, no. Puede ser un traumatismo, ¿ya? Puede ser infección, puede ser el calor o el frío intensos, también pueden desencadenar la formación de cortisol. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el cortisol, ya lo hemos hablado en la diapositiva anterior, el cortisol es igual a aumento de glucosa. Y ustedes saben que la glucosa se utiliza para la energía. Entonces el cortisol aumenta la energía y quiere decir que aumenta el calor, ¿ya? Entonces cuando hay frío intenso, aumenta el cortisol. Y cuando hay calor intenso, ¿por qué se activará el cortisol? Porque hay un cambio brusco de temperatura. Y eso es otra forma de estrés. Y recuerden, toda causa de estrés hace que el cortisol se libere. Entonces, el calor también es un tipo de estrés diferente, ¿no? Entonces, hace que el cortisol también se libere de las reservas, ¿ya? ¿Qué más? Inyección de noradrenalina y otros simpático-miméticos. Ya recuerden que cuando el cortisol estaba libre, ¿no? Cuando tenía su acción, se liberaba también adrenalina para apoyarlo y se liberaba también glucagón, ¿verdad? O glucagón. Entonces, cuando hay inyecciones de noradrenalina, o sea, son agentes simpático-miméticos, como por ejemplo la adrenalina también, ¿no? Entonces, estos agentes hacen que también aumente el cortisol, porque siempre que aumenta uno, aumenta el otro. ¿Ya? Ustedes grábenselo así. Aumenta la adrenalina, aumenta la nora, aumenta el cortisol, porque eh, son hormonas que trabajan juntas, ¿ya? Que están en los momentos de estrés. Entonces también se eleva el cortisol. Porque si se eleva la nora, si se eleva la adrenalina, quiere decir que hay un estado de estrés, hay un estado de hiperactividad, por así decirlo, entre comillas, porque no es tan así, pero ustedes tómanlo así. Por ejemplo, ustedes quieren huir de algún lado, de algún lugar. Entonces se activa su sistema simpático. Se tiene que activar también el cortisol para darles energía, ¿ok? Para darles energía, para apoyar los efectos simpático-miméticos, ¿ok? Bien. En las cirugías también se libera el cortisol porque hay estrés celular, ¿ya? En la inyección de sustancias necrosantes, también. Inmovilizaciones y enfermedades debilitantes. Entonces, si se dan cuenta, casi todos los tipos de estrés o los agentes inflamatorios, empezando por las infecciones, ¿no? Causan liberación de cortisol, ¿ya? Entonces, el estrés puede ser también físico, puede ser neurógeno. Neurógeno es noradrenalina, simpático-miméticos. Tenemos, por ejemplo, las cirugías también activan estos nervios y pueden causar liberación de cortisol, ¿no? Ya, pero hay un aumento de quién primero, de la ACTH, ¿verdad? O sea, no es que se libere el cortisol y ya. También la ACTH es la que aumenta. ¿Con el fin de qué? De producir más cortisol. Entonces, no se olviden de la ACTH, también aumenta la ACTH, no se olviden. ¿Ya?
Entonces, después de la activación del ACTH sigue la liberación exagerada, por así decirlo, o aumentada del cortisol. ¿Ya? Muy bien. Eh, entonces, ¿qué más? Tenemos que la formación y la secreción de corticoides se va a multiplicar bastantes veces el valor normal a los 4 a 20 minutos de producirse un estrés grave. Por ejemplo, en pacientes que han sufrido traumatismo, que es uno de los estrés más rápidos o una de las situaciones de estrés más agudas, estos pacientes a los 4 a 20 minutos ya tienen niveles de cortisol elevados en sangre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hay una situación de estrés agudo, lo primero que aumenta en los primeros 20 minutos es el cortisol. Si de hormonas hablamos, porque si hablamos del sistema inmunitario, el sistema inmunitario no solamente se activa por infecciones, chicos, el sistema inmunitario se activa por cualquier cosa que cause daño al organismo, ¿ya? Y para eso, si es que les llegan a preguntar inmunología, les quiero explicar una cosa. El sistema inmune, a ver, ya. El sistema inmune se activa por dos tipos de sustancias, por así decirlo, entre comillas. La primera, que son los PAMs. ¿Qué son los PAMs? Son los patrones moleculares, ¿no? Asociados a patrones, ¿ya? Son los asociados a patrones. Y luego tenemos a los DAMs. Son patrones celulares asociados a daño. Asociados a daño. Entonces, los que están asociados a patrones son los microorganismos, son las estructuras de los microorganismos, ¿ya? Entonces, aquí vemos a lo que son bacterias, vemos a los virus, vemos a los hongos, todo lo que puede causar alguna infección, ¿ya? Y los asociados a daño son miembros de la célula. Por ejemplo, una célula, ustedes ya han visto lisis celular, está una célula, su ADN, todo. Si esta célula se lisa, o sea, explota, se rompe, ¿no? Si sufre lisis celular, todo el contenido de esta célula se vacía hacia el extracelular. Entonces se vacía todo lo que esta célula ha tenido. ¿Y qué tiene esta célula? Tiene ATP, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más tiene esta célula dentro? Hay algunas enzimas que también tienen estas células. ¿Qué más tiene esta célula? pH. ¿Qué más tiene esta célula? Bueno, el pH se traduce como los iones, ¿no? ¿Qué más tiene esta célula? Vamos, vamos, ¿qué más tiene? ATP, tiene enzimas, tiene, por ejemplo, hidrogeniones, tiene iones potasio, ¿no? Y muchas cosas más. Tiene algunas proteínas que solamente están adentro. Entonces, todas estas sustancias son reconocidas por el sistema inmunitario. Entonces, esto da a entender que hay un estado inflamatorio en el cuerpo que está haciendo que las células mueran. Entonces, tenemos que buscar cuál es la célula que está dañada para que no siga dañando a los demás, por ejemplo. O tenemos que ver cuál es el mecanismo que está haciendo que estas células mueran para combatirlo. ¿Ya? Entonces, no solamente el sistema inmunitario va a reconocer las infecciones, no. El sistema inmunitario también reconoce el daño celular, ¿ya? Entonces, eso va a ser para que entiendan un poquito también la parte de acá. Bien, entonces, con respecto a lo que son los efectos antiinflamatorios del cortisol, em, no está claro que sea beneficioso la subida o no de cortisol ante una inflamación. ¿Por qué? Lo que pasa, chicos, es que el cortisol lo que hace en la inflamación o en la infección o en los estados inflamatorios es disminuir la respuesta del sistema inmunitario. Eso prácticamente es lo que hace el cortisol. El cortisol actúa como un antiinflamatorio. Aunque no parezca,
actúa como un antiinflamatorio. ¿Ya? Entonces, no está claro qué tan beneficioso es que el cortisol aumente en una situación de estrés. Porque, ¿qué pasa? Si el cortisol aumenta en una situación de estrés y tiene efectos antiinflamatorios, más bien va a hacer que el sistema inmunológico no se active ante una inflamación. Bueno, se activa, pero el cortisol lo que hace es contrarrestar esa activación proinflamatoria. ¿Ok? Entonces, no está tan claro por qué o para qué o qué beneficio tiene, pero lo que se dice hasta el momento es que quizás estos glucorticoides tengan o induzcan una movilización rápida de los aminoácidos, por ejemplo, de las grasas, ¿no? A partir de las reservas celulares que hay. Ustedes saben que el músculo es una gran reserva de proteínas. Saben que el tejido adiposo es una de las grandes reservas de lípidos. Entonces, estas sustancias que van a ser rápidamente movilizadas por el cortisol, ya lo hemos hablado en las diapositivas anteriores, ¿no? En estas diapositivas ya lo hemos conversado. Entonces, estas sustancias que van a ser eh, liberadas de las reservas ayudan. ¿Y de qué manera? Para facilitar su uso para fines energéticos. Entonces, es una de las posibilidades, de los beneficios que tiene que el cortisol aumente en los estados inflamatorios, porque hace que haya más disponibilidad de energía, haya más disponibilidad de grasas, de aminoácidos para poder usar, y aparte de glucosa, ¿no? O puede ser también para la síntesis de otros compuestos, ¿ya? Para la síntesis de otros compuestos, como por ejemplo la glucosa, para más energía, o para la síntesis de proteínas que vayan a ayudar a contrarrestar la infección, puede ser, o la inflamación, puede ser, ¿no? Entonces estamos viendo más o menos por qué es necesario o por qué o cuál beneficio tiene que el cortisol se active. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Los tejidos dañados que quedan desprovistos momentáneamente de proteínas, porque cuando un tejido se daña, chicos, libera todo su contenido al exterior. Entonces, ese tejido dañado se queda sin proteínas, se queda sin grasas, se queda sin glucosa. Entonces, es beneficioso que el cortisol venga y le dé lo que necesita o le dé lo que falta, por mientras el sistema inmunitario hace su trabajo, ¿no? Entonces, puede ser que este sea uno de los beneficios por el cual el cortisol aumenta en las situaciones de estrés, ¿no? Em, puede ser también que los aminoácidos sirvan para sintetizar otras sustancias esenciales, por ejemplo, los miembros del ADN o los componentes del ADN que son las pirimidinas, las purinas, ¿no? Puede ser que también aumente el fosfato de creatina, que es otra sustancia que también aporta bastante cantidad de energía. Ya acuérdense de Bioca. Entonces pueden ustedes también hablar de eso, ¿no? Bien, pero lo que sí está demostrado, chicos, y lo que sí ya hay evidencia, es que el cortisol tiene efectos antiinflamatorios. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son esos efectos antiinflamatorios del cortisol? Ante una inflamación, ¿qué es lo que aumenta? Aumentan las citocinas. Ustedes ya saben que estas citocinas son las chismositas. Estas citocinas se dividen o se dividían en citocinas proinflamatorias y se dividen en citocinas antiinflamatorias, ¿ya? Antiinflamatorias. Entonces, hay citocinas pro y hay citocinas anti. Entonces, las citocinas proinflamatorias van a ser aquellas que aumenten el estado inflamatorio. Y las antiinflamatorias son las que detengan o disminuyan el estado inflamatorio o reviertan la inflamación. Entonces, ¿qué más aumenta en la inflamación? Aumentan las células fagocíticas, por ejemplo. ¿Cuáles son esas? Los macrófagos, ya les mencioné, aumentan los neutrófilos, ¿no? Entonces, en la inflamación hay liberación de los mediadores de la inflamación. ¿Cuáles son esos? Por excelencia, son las citocinas. Aumenta el flujo sanguíneo de la zona. Ya aumenta el flujo sanguíneo de la zona. Entonces les voy a explicar con este dibujito más o menos
para que podamos entender de lo que les estoy hablando. ¿Ya? Entonces, cuando hay un, una infección, ¿ok? Una infección, ¿qué es lo primero que se activa? Por ejemplo, una bacteria la tenemos acá, ¿no? Bacteria, listo. Es un estímulo de estrés porque es una infección. Ya, ¿qué es lo primero que se activa? Ustedes saben que primero las barreras epiteliales se trata cosa ya, bueno, pero ¿qué sigue después? El macrófago, ¿verdad? Entonces el macrófago reconoce a estas bacterias. ¿Por qué las reconoce? Por sus receptores. Y estos receptores de los macrófagos son receptores de tipo TOL, así se les llama, estos receptores de tipo TOL, que son receptores de reconocimiento de patrones. ¿Ya? Y estos receptores de tipo TOL van a identificar estructuras de la bacteria y van a decirle al macrófago, oye, algo pasa, ¿no? Esto no es normal. Estos antígenos, ya les dije que era un antígeno, estos antígenos no son propios del organismo, no pertenecen al cuerpo. Entonces el macrófago se empieza a activar y al activarse el macrófago me envía las famosas citocinas. ¿Ok? Me envían las famosas citocinas. Estas citocinas viajan y van en busca de los neutrófilos. Y estos son los leucocitos polimorfonucleares, también se les llama cuando recién están activados, ya listos para ir a contrarrestar la inflamación. Entonces, estos leucocitos polimorfonucleares tienen que viajar hacia la zona de inflamación. ¿Y cómo viajan? Si el endotelio está cerrado, ¿cómo viajan? Entonces, como va a haber en el endotelio, ya como hay un estado inflamatorio, también van a haber citocinas que van a llegar al endotelio y le van a decir al endotelio, sabes que tienes que abrirte. Entonces, las uniones ocludens, las adherens, todas esas uniones intercelulares entre las células endoteliales del endotelio vascular van a ensancharse. Quiere decir que en vez del tejido ser continuo, o sea, ser un endotelio así, lo que va a pasar es que sea así y hayan huecos o hendiduras que permitan el paso no solamente de leucocitos, o sea, no solamente de neutrófilos, sino también van a permitir el paso de plasma. Y ahí es donde se va a generar un edema, ¿ya? Es característico de la inflamación. ¿Cuáles son los 4 signos de flebosis o de inflamación? Edema, ¿qué más? Calor, ¿qué más? Rubor, ¿qué más? Edema, calor, rubor, color y pérdida de función, que es el último que se considera el quinto signo de inflamación, ¿ya? O la quinta característica de inflamación. Esto apréndanselo para toda su vida. Cuando vean, por ejemplo, un paciente que les llega a la emergencia con la pierna edematizada, ¿qué quiere decir edematizada? Hinchada. Le tocan y está calurosa. Le ven y está roja, rubor. Bueno, el color ya está, ¿no? Calor, este es calor, rubor, ¿ya? Entonces la ven, ustedes ven algo así y ya automáticamente dicen que es inflamación, ¿ya? Ya saben que es una inflamación. Bien, entonces, para que se produzca el edema y la inflamación, estas zonas tienen que estar abiertas, ingresan los neutrófilos, ¿ya? Y los neutrófilos le van a hacer el frente a esta bacteria. Mientras tanto, las citocinas que han sido liberadas por los macrófagos, ¿no? Van a ir ¿a qué? A buscar a quién. ¿Quién falta en esta novela? Faltan los linfocitos. Las plaquetas también comienzan a activarse, pero la cascada plaquetaria, no sé si ustedes ya la habrán visto antes, pero la cascada plaquetaria es bien grande. Entonces no me voy a meter mucho a eso, pero las plaquetas también se activan. ¿Para qué se activan? Para hacer mini trombos o un estado de hipercoagulabilidad para que la infección y también la inflamación se quede en esta zona, se quede en esta zona y no avance y se haga una inflamación generalizada en todo el cuerpo. Solamente se activan estas plaquetas para que la inflamación se quede ahí concentrada y no avance hacia otros lugares donde no debería de inflamarse, ¿ya? Bien,
Entonces, al enterarse los linfocitos, ya les dije que estos linfocitos prácticamente son los últimos que asisten a la fiesta. Ellos aparecen después de 1 a 7 días, yo les dije más o menos, ¿no? Entonces, cuando el linfocito llegue, prácticamente el neutrófilo quizás ya se haya comido la bacteria, entonces ya no es necesario que aparezca. Pero bueno, de todas maneras el linfocito tiene que hacer su aparición, ¿no? En el caso que la bacteria no se haya muerto todavía, el linfocito y todas las células de la inmunidad adaptativa vienen y hacen su trabajo. Pero para eso el paciente quizás ya se hospitalizó, porque ya se puso malito. Ya, entonces hasta que este sistema avance, yo ya les he dicho que tarda bastante, ¿ya? Entonces, ese es prácticamente el resumen del resumen del resumen del resumen de lo que es el sistema inmunitario. Ya les he mandado papers donde ya van a poder entender esto para que ustedes puedan organizar, hacer diapos bonitas para poder explicarlo, ¿no? Pero ya les di las bases. Eso prácticamente es lo que pasa en las situaciones de inflamación, ¿ok? Bien, entonces aumenta, ya saben por qué aumenta el flujo sanguíneo, ¿no? Para llevar más sangre hacia esa zona, para poder movilizar a las células inflamatorias. Hay edema, hay infiltración por leucocitos, ya saben que los neutrófilos tienen que ingresar hacia la zona donde hay inflamación y hay crecimiento del tejido fibroso. Entonces, todo esto es un estado de inflamación. Ah, ¿y qué tiene que ver el tejido fibroso? El tejido fibroso aparece casi a fines, ¿no? Casi al final de la inflamación. ¿Y para qué? Para formar tejido cicatricial, porque obviamente que una inflamación genera daño. Las citocinas generan daño vascular. Generan daño en el endotelio, generan daño en el intersticio. Los productos de liberación de los neutrófilos también generan daño, porque los neutrófilos no fagocitan a la bacteria gratis. Ellos tienen que tener especies reactivas de oxígeno, como cuáles, monóxido, ¿no? El monóxido, ¿qué más? El peróxido, ¿qué más? Monóxido, peróxido, el superóxido, todas estas sustancias que son dañinas para el organismo. Por eso es que un estado hiperinflamatorio causa daño a la larga. Más bien, en vez de causar un beneficio, va a causar daño. ¿Y eso dónde se ve? En sepsis, por ejemplo, donde el estado hiperinflamatorio del paciente más bien lo que hace es hacer daño. ¿Dónde más se ve esto? En el COVID, por ejemplo, se veía bastante estado proinflamatorio. Y cuando había un estado proinflamatorio excesivo, más bien al paciente no le beneficiaba, no le beneficiaba. Dañaba órganos, hacía disfunción orgánica, hacía distrés respiratorio y el paciente se iba a ventilación mecánica y pasaba todo lo demás, ¿no? Entonces, esa tormenta de citoquinas, ustedes busquen en COVID, tormenta de citocinas en COVID-19 y van a ver cómo no les miento, de verdad las citocinas a la larga hacen daño porque las citocinas perpetúan la inflamación, ¿ya? Bien, entonces, el cortisol ejerce dos efectos antiinflamatorios importantes, que son bloquear las primeras etapas de la inflamación y favorecer la parida. Es rápida cicatrización, ya no sé qué pasaba acá con el autocorrector. Rápida cicatrización. Entonces, ellos o lo que hace el cortisol es bloquear todo esto, la liberación de los mediadores de la inflamación, bloquean lo que es el aumento del flujo sanguíneo, bloquean el edema, bloquean sobre todo la infiltración por leucocitos. ¿Y cómo es que van a hacerlo? ¿Cómo creen ustedes? Deteniendo las citocinas, reteniendo las citocinas. Entonces, si el cortisol reduce la secreción de citocinas, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber inflamación. ¿Y cómo lo hace? En el núcleo, en el núcleo. Entonces, les explico más o menos. Ahí dónde puedo explicarles. A ver acá. Ya. Entonces, ya. Acá está la célula, ¿no? La célula. A ver, mejor voy a utilizar otra diapo
porque si no, no, ya, listo. Acá está la célula. Esto es célula. La célula que es la que está haciendo la inflamación, la que está siendo inflamada, ¿ya? La célula que está secretando las famosas citocinas, ¿ya? Ustedes imagínense que el cortisol, ya, el cortisol está viajando con las GBP o la transcortina, ¿ok? El cortisol está viajando ahí con su transcortina, bien tranquilo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una enzima que es la elastasa. Esta elastasa es producida por los neutrófilos, ¿ok? Y lo que hace la elastasa es la incisión del cortisol y la GBP, o sea, va a liberar al cortisol de la transcortina. Entonces el cortisol se libera y va a ingresar a la célula. En la célula va a encontrar un receptor que es el receptor glucorticoide, se va a unir al receptor glucorticoide, eso se los expliqué más adelante, más atrás, ¿no? Diapos atrás. Entonces van a unirse, van a entrar al núcleo y en el núcleo, bueno, acá está el ADN, ¿no? Acá está el ADN, todo, ay, dibujo bien feo mi ADN. Y acá está el AD. Ustedes imagínense que ese es el ADN ya. Entonces empieza el complejo este receptor de glucorticoide con el cortisol y me hacen dos acciones. ¿Recuerdan que yo les decía que hacían dos acciones? ¿Qué acciones eran? ¿Qué acciones eran, chicos? Las acciones de transactivación y las acciones de transrepresión. Recuerdan que las acciones de transactivación era en metabolismo, era en funciones metabólicas y la de transrepresión era para funciones inmunológicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los glucorticoides van a deprimir o van a reprimir la liberación o la transcripción de citocinas. Entonces, entonces me va a inhibir, ¿qué cosa? La síntesis de factores proinflamatorios. ¿Cuáles eran esos? El FKB, que es el nuclear factor kappa B, ¿no? Que es la clave para la transcripción de muchas citocinas. O sea, este es uno de los tops, porque este me permite la transcripción de más citocinas, ¿ya? Eh, y también de de un factor poloinflamatorio también, que es el Activator Protein 1, que es el que regula genes proinflamatorios. Estos dos, esta desactivación de los dos me va a dar como resultado una disminución de la interleucina 1, que recuerden que era proinflamatoria, la interleucina 2, que también es proinflamatoria, la interleucina 6, me va a disminuir también el factor de necrosis tumoral alfa, me va a disminuir las COX-2. Estas COX-2 esta COX-2 es una enzima que sintetiza a las prostaglandinas, ¿ya? Es una enzima que sintetiza las prostaglandinas que también participan en la inflamación. Entonces va a haber disminución de las prostaglandinas, ¿ya? Muy bien, entonces esas son algunas de las consecuencias del cortisol. ¿Qué más puede hacer el cortisol? Puede también hacer transactivación de algunos genes, como por ejemplo, a ver, para ver dónde lo puedo colocar. Ya puede ser transactivación de unos genes, ¿ya? Por ejemplo, la lipocortina, que es un gen antiinflamatorio, ¿ya? Este gen me va a inhibir a la fosfolipasa A y me va a disminuir la cantidad de prostaglandinas y la cantidad de leucotrienos. Esto creo que ustedes también les han pedido, entonces vamos a buscar una imagen para rapidito explicarles esto. Síntesis
de prostaglandinas y leucotrienos. A ver si es que sale así. Sí, acá está. Así sale. Ya. Son los famosos eicosanoides, ¿ok? Los eicosanoides. Mm, bueno, a ver. Ya. Vamos a ver si estas dos nos pueden servir, estas dos imágenes. Bien, entonces, los fosfolípidos de membrana, ¿cuáles son los fosfolípidos de membrana? Ustedes saben que las membranas celulares son así, ¿no? Tienen la membrana, la bicapa lipídica de esta manera, ¿no? Ya. Entonces tienen lípidos. Estos fosfolípidos de membrana son incididos por una enzima que es la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 me convierte los lípidos de membrana en ácido araquidónico, ¿ya? Entonces la fosfolipasa hace que estos lípidos de la membrana se conviertan en ácido araquidónico. Ahora, a partir del ácido araquidónico van a llegar unas enzimas. Las primeras, que son las ciclooxigenasas, que son las famosas COX. Hay COX-1 y hay COX-2. Aquí es donde van a actuar los AINES, que son los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean antiinflamatorios no esteroideos? El cortisol es un antiinflamatorio y es de naturaleza lipídica, ¿ya? Pero los AINES no son de naturaleza lipídica, por eso es que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, porque no tienen nada que ver con el cortisol. Entonces, estos antiinflamatorios no esteroideos me van a inhibir a estas COX. ¿Cuáles son esos? El naproxeno, el diclofenaco, que ustedes ya los conocen, diclofenaco, el ibuprofeno, ya, naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, incluso la aspirina, ya, naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, ¿quién más? Otro medicamento que conozcan. El paracetamol, se dice que su acción es diferente. El paracetamol, no, ¿ya? Eh, y ahí tenemos esos, ¿no? El ketorolaco también. Ketorolaco. Entonces, si se dan cuenta, son medicamentos que se utilizan a diario. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan este eje. ¿Ya? Entonces, esta ciclooxigenasa 1 y 2 van a hacer que se sinteticen las prostaglandinas, ¿ya? La PGG2 y la PGGH2. Ahora, estas prostaglandinas, ¿ya? Creo que acá no aparece, pero acá sí debería aparecer, ¿ya? Estas prostaglandinas G, otra vez las COX-1 y las COX-2 van a incidirlas y van a formar las prostaglandinas GH2. Ahora, a partir de esta GH2 se forma la prostaglandina G1, la prostaglandina D2, la prostaglandina GF2A, la prostaglandina GE y el tromboxano A2. ¿Ya? Un ratito, chicos. Ya. Y con respecto a lo que son los leucotrienos, lo mismo, ¿ya? A partir del ácido araquidónico vamos a tener tres enzimas, que son la 5-lipoxigenasa, la 12-lipoxigenasa y la 15-lipoxigenasa. Y respectivamente me van a formar los siguientes sustratos, ¿no? Que finalmente van a formarme el leucotrieno A4 y este leucotrieno A4 me va a formar el leucotrieno B4, el leucotrieno C4, el leucotrieno D4 y el leucotrieno TE4. Lo importante que sepan ahí, en el caso, bueno, me he desviado bastante del tema, pero lo importante es que sepan aquí es la función de cada uno de los leucotrienos y de las prostaglandinas y de los tromboxanos, ¿ya? Los tromboxanos son los que inducen la aparición de trombos, ¿no? Los leucotrienos, su gran efecto es efecto también
inflamatorio y las prostaglandinas igual. Entonces, por eso es que estos fármacos, ¿no? Los AINES, los famosos AINES, actúan a este nivel, ¿no? Para inhibir un poquito lo que es la inflamación y además que las prostaglandinas tienen bastante que ver con el dolor, tiene bastante que ver fiebre, con la fiebre. Fiebre, dolor, inflamación, todo eso lo combaten estos medicamentos, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que hace el cortisol, chicos. Reprime la activación de genes. Esos son los que hace. Entonces, ya no van a haber bastantes interleucinas y las interleucinas ya no van a chismear que hay inflamación. Y si no chismean que hay inflamación, entonces la inflamación se reduce. ¿Ya? ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno en cierta forma porque hace que no se genere un estado tan proinflamatorio, porque si se generan estados proinflamatorios excesivos, ya saben lo que pasa, ¿no? El paciente no le va bien cuando está demasiado inflamado, pero cuando no, o sea, cuando no hay inflamación, también es peligroso porque el sistema inmunitario se vuelve ineficiente para poder hacer sus correctas funciones. Entonces, hay un problema. A ver, un ratito. Están escribiendo. Ya. Bien, entonces, entre otros efectos antiinflamatorios, el cortisol lo que hace es lo siguiente: estabilizar a las membranas lisosómicas, ¿no? También estabilizar las membranas lisosómicas. Eh, Esto es uno de los efectos más importantes porque aumenta la resistencia a la rotura de las membranas de los lisosomas. Recuerden que los lisosomas son enzimas intracelulares. Entonces, estas enzimas eh, son liberadas por las células dañadas para reducir la inflamación en otras partes, ya no se liberan, sino que se liberan en cantidades muy reducidas. Entonces, en la célula, para dejarme entender, hay lisosomas. Estos lisosomas tienen enzimas altamente proteolíticas, destructoras. Cuando la célula se daña o cuando la célula se lisa, las membranas plasmáticas también lo hacen. Entonces, que en una célula dañada, los lisosomas se rompen. Al romperse, estas enzimas que tienen dentro los lisosomas salen y estas enzimas hacen daño. Entonces, ¿qué es lo que y perpetúan la inflamación? Porque ya les he dicho que cuando hay daño celular, también hay aumento de la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cortisol? Lo que me va a hacer también es estabilizar las membranas de estos lisosomas, por lo mismo, ¿no? Para que no se produzcan demasiadas, o bueno, para que no se liberen demasiadas enzimas proteolíticas y perpetúen el estado inflamatorio. ¿Qué más? Reducen la permeabilidad de los capilares. ¿Para qué? Ya les dije que los capilares se permeabilizan para hacer edema, o sea, para dejar pasar el plasma hacia el intersticio y también para dejar pasar a los neutrófilos y demás células inflamatorias. Entonces, lo que hace es reducir la permeabilidad para también contrarrestar los efectos inflamatorios. ¿Qué más? Disminuye la migración de leucocitos a la zona inflamatoria. Por esto, ¿no? Por esto, entonces disminuye también la fagocitosis, porque si los leucocitos, como los neutrófilos, nunca llegan al sitio de inflamación, ¿no? Nunca llega al sitio de inflamación, entonces no hay destrucción celular, no hay fagocitosis. Y si no hay fagocitosis, entonces el microorganismo que ha llegado, sea cual sea la causa de la inflamación, no se va a destruir, ¿ya? No se va a destruir. ¿Qué más? Inhibe el sistema inmunitario. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo hace inhibir el sistema inmunitario? ¿Cuál sistema inmunitario? ¿Ya? ¿Cómo lo hace? Reduciendo la multiplicación de los linfocitos. Ustedes recuerden que los linfocitos eran activados después que pasaban bastante tiempo.
¿Y cómo es que, qué quiere decir la multiplicación de los linfocitos? Cuando los linfocitos reciben la señal de que hay una inflamación, estos linfocitos se multiplican por 1.000.000 y empiezan a producir más linfocitos parecidos. ¿Ya? Este es los clones. Este proceso se llama, ya no lo recuerdo muy bien, pero era algo de clonación. Eso sí me acuerdo perfectamente. Era un efecto de clonación que tenía como objetivo que el linfocito T se empiece a multiplicar. Células clonales se llamaban, sí. Células clonales. Este linfocito empezaba a multiplicarse porque necesita más soldados para la guerra. Entonces se multiplica. Entonces, ¿qué pasa con el cortisol? Hace que esto no se haga. Y si no se hace esto, no hay linfocitos que puedan responder a la inflamación. ¿Ya? ¿Qué más? Disminuye la fiebre. ¿Por qué disminuye la fiebre? Porque reduce la interleucina 1. Y aquí es donde quiero agregar otro dato. La interleucina 1 es una citocina que es responsable de la fiebre. ¿Y por qué es responsable de la fiebre? Porque lo que hace esta interleucina es ir al centro regulador, ir al centro regulador de el hipotálamo, al centro de la temperatura, y lo que hace es disminuir el calibre de los vasos sanguíneos a nivel periférico. Eso induce escalofrío, pero en realidad el paciente por adentro está calientito. Entonces lo que hace es ahorrar calor en las extremidades, vasoconstriñe los vasos de las extremidades y nosotros sentimos bastante frío en las extremidades, en las piernas, en los brazos, ¿no? Pero por dentro, o sea, a nivel central nos sentimos calientes. Entonces más o menos es la fisiopatología del pie. Muy bien. Entonces, eso hace el cortisol. Entonces, produce un efecto bastante amplio sobre la inflamación y la reduce en todas sus facetas. Como se habrán dado cuenta, el cortisol actúa en liberación de los mediadores de la inflamación, ya les expliqué, aquí bloquea la síntesis de citocinas, aumenta el flujo sanguíneo de la zona, el estado inflamatorio aumenta. ¿Qué hace el cortisol? Disminuye. El edema lo disminuye, la infiltración de leucocitos la disminuye y aumenta lo que es la cicatrización, ¿no? Hace que la cicatrización sea más rápida, ¿ya? El periodo de cicatrización sea más rápido. Bien, chicos, ahora con el tan esperado síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un conjunto, no es una enfermedad como tal, ¿ya? Sino que es un conjunto de signos y síntomas en común que tienen varias enfermedades que pueden causarlo, ¿ya? Pero el trastorno base es el exceso de glucorticoides. Ese es el trastorno base. Ahora, ¿por qué hay un exceso de glucorticoides? Ahí es donde el médico debe chambear para descubrir por qué. ¿Por qué? Porque hay 4 tipos de síndrome de Cushing. El primero, que es el síndrome de Cushing hipofisiario, que tiene que ver con el tumor en hipófisis anterior. ¿Qué hace cuando hay un tumor en hipófisis anterior? Hace que se eleven los niveles de ACTH y obviamente, ¿no? Cuando se liberan la ACTH en exceso, va a haber aumento del cortisol, como ya lo hemos visto en el eje. ¿Ya? Y esto hace también que hay una hiperplasia suprarrenal. ¿Se acuerdan cuando vimos hiperplasia suprarrenal congénita? El aumento excesivo de ACTH hace que la glándula se hipertrofie, hiperplasia, todo eso, ¿no? Ya. Ahora, la segunda causa es el síndrome de Cushing suprarrenal, o sea, cuando el problema no está en la hipófisis, sino el problema está en la misma glándula. La causa puede ser un tumor, puede haber una hiperplasia nodular, ¿ya? O un tumor. Entonces, cualquiera que sea la causa, el problema está en la suprarrenal. La ACTH no tiene nada que ver aquí, sino tiene que ver el, el tumor que se esté desarrollando en la glándula o la hiperplasia nodular en el tejido. La tercera causa es el síndrome de Cushing paraneoplásico. Este es un poco raro
¿ya? También es llamado por secreción ectópica de ACTH, esto lo dice Harrison. Harrison lo denomina de esa forma, entonces si lo encuentran así es lo mismo que este, ¿ya? Por ejemplo, si se produce cáncer de pulmón, ¿no? Que hay un tumor en el pulmón, este tumor tiene la capacidad de producir ACTH de la nada. De la nada este tumor produce ACTH. Entonces, hay una producción ectópica, no es de la hipófisis, sino que el ACTH se ha producido, por ejemplo, en un cáncer de pulmón o otro cáncer que no sea endocrino, o sea, no necesariamente tiene que ser cáncer hipofisiario, tumor hipofisiario, no. Puede ser un tumor de otro lado. Es raro, pero sí pasa. ¿Y dónde es más común? En los varones, ¿ya? Y por último tenemos el síndrome de Cushing iatrogénico. Este síndrome de Cushing es bastante común, ¿ya? Es la causa más común de síndrome de Cushing. Es el uso médico de glucocorticoides para, por ejemplo, pacientes que están siendo tratados por inmunodepresión. Ya hemos explicado que el cortisol disminuye los estados inflamatorios. Entonces, en pacientes que tienen problemas de hiper, de un estado hiperinflamatorio, se les da estos fármacos como por ejemplo la dexametasona, ¿verdad? Que es un glucorticoide artificial o un glucorticoide químico que se ha desarrollado como fármaco y se le da a estos pacientes. Puede ser esa, puede ser la cortisona, puede ser la hidrocortisona, puede ser varios medicamentos que se han desarrollado como antagonistas, como agonistas, perdón, de los corticoides o que hacen pues los efectos de los corticoides, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos corticoides actúan como inmunodepresores, ¿ya? Para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, como por ejemplo enfermedades reumatológicas, como el lupus, como por ejemplo el artritis reumatoide. A algunos pacientes se les da estos medicamentos, ¿ya? Entonces, al momento de consumirlos, hacen una atrofia suprarrenal o pueden hacer síndrome de Cushing. Puede ser las dos cosas. Entonces, listo. Ahora, ese es el trastorno base, el exceso de glucorticoides. Por eso es que se le llama síndrome. Cuando ustedes hablen de síndromes, es un conjunto de signos y síntomas que tienen en común varias enfermedades. Por ejemplo, el tumor en la hipófisis me causa síndrome de Cushing. Un tumor en la glándula suprarrenal me causa síndrome de Cushing. Un tumor ectópico que me produzca CTH me causa síndrome de Cushing. O sea, la causa no es la misma, pero los síntomas sí son los mismos. Por eso es que es un síndrome, porque es un conjunto de signos y síntomas común a varias enfermedades. Eso es un síndrome, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son bueno, te da manifestaciones clínicas que ya las vamos a ver, incluso en los casos clínicos está bien detallado, ¿no? Las manifestaciones clínicas de este síndrome, ¿cuáles son? Ya para irlas mencionando. Son unas manifestaciones, la verdad, bastante inespecíficas. O sea, tú para diagnosticar a un paciente con síndrome de Cushing tienes que ser bien clínico para poder hacerlo, porque el diagnóstico es clínico. Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes obesos, pacientes hipertensos, refractarios al tratamiento, ¿ah? ¿Qué más? Tenemos a pacientes, por ejemplo, con hirsutismo, que tienen exceso de cabello, exceso de vello, tanto facial como abdominal, ¿no? Como a nivel de las axilas. Entonces son pacientes con un crecimiento excesivo del vello, ¿ya? Pueden ser pacientes incluso con depresión, pueden ser pacientes que tengan eh, hematomas, fragilidad en la piel. Entonces se dan cuenta que es un cuadro bastante ambiguo, bastante como que puede ser uno, puede ser otro, puede ser lo de acá, puede ser esto, ¿no? Entonces, y si yo digo hirsutismo, puedo pensar también en una alteración de andrógenos. Puedo pensar en otra causa. Si hablo de hipertensión arterial, hay miles de causas que te pueden hacer hipertensión arterial. Si yo hablo de obesidad, hay múltiples causas que me pueden causar, que me pueden dar síndrome metabólico. Entonces, el síndrome de Cushing es bastante amplio y se tiene que tener un buen ojo para diagnosticarlo. Ahora, hay personas, ¿no? Incluidos los médicos mismos, que confunden el síndrome de Cushing con la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing
¿no? Cuando pongan sus historias clínicas cuando estén en semio, hace referencia al síndrome de Cushing ocasionado específicamente por adenoma hipoficiario corticotrópico. Quiere decir que es esta causa. Este tumor en la hipófisis anterior es la famosa enfermedad de Cushing. ¿Ok? No es la misma enfermedad de Cushing que síndrome de Cushing, ¿ya? Entonces, mayormente esto afecta a mujeres, pero en los casos de prepuberales, o sea, niños menores de más o menos unos 12 años, es más común en esta población que se ve, ¿ya? Muy bien. Entonces, entre las manifestaciones clínicas tenemos, por ejemplo, depresión, ansiedad, irritabilidad, ¿no? Tenemos pérdida incluso del control emocional. Entonces, esto hasta aquí te hace pensar en un cuadro, eh, hace pensar en un cuadro de depresión, de ansiedad, un cuadro psiquiátrico. Entonces, tú ves esto en un paciente y lo mandas al psicólogo. Ni siquiera le revisas más abajo qué es lo que tiene. ¿Ya? Cara redondeada, tenemos fatiga severa y debilidad muscular. Por ejemplo, acá si es fatiga severa, ¿de qué podemos hablar? A ustedes les piden diagnósticos diferenciales. Ustedes cuando tengan sus hipótesis diagnósticas, hagan de todo. Lo que no pueden equivocarse, lo que no pueden fallar es en los problemas de salud. Cuando ustedes les piden datos básicos, son todos aquellos datos positivos en el paciente. Por ejemplo, si les dicen que el paciente tiene temperatura de 38 grados, lo ponen porque es una temperatura que indica fiebre. Si les dicen que el paciente tiene depresión arterial en la sistólica 90 y 80, entonces también lo ponen porque es un dato que nos puede ayudar al diagnóstico. ¿Qué más? Si ponen que el paciente tiene disnea, o sea, dificultad para respirar, lo ponen. Si les dicen que el paciente es mujer, también es un dato básico que sea mujer. Entonces, los datos son todos los datos positivos que nos pueden ayudar al diagnóstico. Ahora, los problemas de salud son el conjunto de datos básicos que engloban síndromes. Por ejemplo, el síndrome anémico, síndrome febril, esto ya es de semio, pero ustedes ya les están pidiendo eso, ¿no? Síndrome anémico, síndrome febril, síndrome doloroso, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria también es un síndrome. Y entre ellos está el síndrome de Cushing, que también es una posibilidad en problemas de salud. Pero los problemas de salud no son hipótesis diagnósticas. En problemas de salud tienes que poner lo que sí o sí tiene el paciente, de lo que estás tú completamente seguro que tiene. Ahora, en las hipótesis diagnósticas tú puedes poner lo que tú quieres, las hipótesis que tú desees. Si piensas que el paciente tiene, por ejemplo, no sé, hipertensión arterial, lo pones. Si piensas que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, lo pones. Si piensas que el paciente tiene anemia, lo pones. Si piensas que el paciente tiene, por ejemplo, ACV, no sé, lo pones. Entonces en tus hipótesis diagnósticas vas a poner todo lo que pudiste pensar en datos básicos, problemas de salud. Entonces tú revisaste tus datos básicos, tus problemas de salud y haces tus hipótesis diagnósticas y puedes poner todo lo que tú pienses que es. En hipótesis va lo que sea que tú pienses porque son hipótesis. En problemas de salud va todo lo que tú hayas confirmado que el paciente tiene. ¿Se entendió? Ya. Entonces, si yo pongo fatiga y debilidad muscular, entonces si tiene fatiga el paciente, puedo pensar en anemia. Si tiene debilidad muscular, bueno, puedo pensar en un problema muscular. Por ejemplo, en enfermedad, en miastenia gravis, puedo pensarlo, pero tengo que tener más síntomas, ¿ya? Entonces, ahí ustedes van haciendo sus diferenciales, ¿ya? Si tengo presión arterial alta, hipertensión, ¿no? Lo primero que puedo pensar. O también puedo pensar en un feocromocitoma, pero es poco probable, es muy raro que pase eso. Aparición fácil de hematomas, puedo pensar acá, si solamente veo hematomas, puedo pensar en una púrpura, ¿no? En una trombocitopenia. Entonces, eso hace que parezcan hematomas fáciles. Brazos y piernas delgados. Ya. Obesidad central. Aquí es donde me llama la atención. La obesidad central, los brazos delgados, no es normal.
y aparición de estrellas rojas y moradas. Esto es característico de Cushing. Entonces, si yo reviso a mi paciente, le pregunto cosas, yo puedo llegar al diagnóstico, pero si yo me quedo aquí, voy a decir, el paciente tiene que ir a psiquiatría. Entonces lo mando a psiquiatría, luego psiquiatría me lo regresa y me dice, no lo evaluaste bien, tuviste que revisarle acá, esto es un Cushing, ¿no? Entonces, qué vergüenza, ¿no? O, por ejemplo, yo me quedo acá y digo, bueno, el paciente puede tener anemia, vamos a hacerle un hemograma y pierdo tiempo para diagnosticar. ¿Ya? Muy bien.